Bueno, shalom a todos. Por, eh, por este año, este va a ser el último shiur, la última clase, la última explicación eh, que daré, como dije, por este año de, del tema de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Creo que es la primera vez que pude más o menos, un poco, mostrar cómo es el pensamiento rabínico. O sea, no todas, muchas de las visiones distintas que puede haber de acuerdo al Talmud, de acuerdo a las explicaciones con respecto a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Así es como se estudia en cualquier yeshiva rabínica. No hay algo cerrado, siempre está abierto. Por eso es un estudio sin fin. Y me dio gusto poder hacerlo en este Rosh Hashanah Yom Kippur, que evidentemente, si seguimos juntos, el año que viene va a ser también abundante, pero distinto. O sea, los puntos de vista van a ser distintos. Me imagino que muchos de ustedes van a adquirir conocimiento y confianza y van a participar también. Entonces podremos hacer un pilpul un poco más dinámico. O sea, en estos momentos lo que están haciendo, en definitiva, es recogiendo información y mirando más o menos de qué se trata todo esto, que para muchos será algo nuevo. Eso hay que cambiar el chips, el concepto de lo hasídico y de lo cristiano. Aquí no hay una autoridad máxima, sino que aquí estamos todos con una base de estudios que es la Torah y el Talmud, o sea, la Torah escrita y la Torah oral, y en base a eso hay un montón de ideas distintas. Nadie tiene la verdad. Nadie. Depende de cada situación, cada circunstancia. Aquí no es blanco o negro. Aquí depende. Yo me estoy sonriendo porque me estoy acordando de anécdotas. Y a medida que voy hablando me voy acordando de anécdotas que espero en algún momento tener tiempo también para comentar. Bueno, comenzamos este shiur antes de Yom Kippur. Yom Kippur empieza, esto lo estoy grabando aquí en Israel son las 5 de la mañana. Yo rezo a la Netz, es cuando sale el lucero. Es una costumbre que adquirí cuando estudié con Taimanín. Después la cambié cuando estudié
en una yeshiva con Ashkenazim, y después la volví a cambiar. Bueno, en definitiva, yo rezo cuando recién apunta el día. Bueno, comencemos. Voy a titular esto Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Veamos. Y voy a utilizar algunas cosas que ya dije en shiurim anteriores. Con los sacrificios de los animales como cosa del pasado, ¿cómo logramos los judíos modernos la expiación? En estos días, todos hablan del arrepentimiento, de la expiación. Esto ocupa un lugar central en todas las conversaciones entre judíos, no judíos, en blogs, no blogs, en todos lados. Arrepentimiento y expiación. Claro, mucha gente encuentra el concepto de arrepentimiento razonable. Echas un vistazo a cómo te comportaste durante el año judío pasado, reflexionas sobre lo que lograste, te arrepientes de las cosas que no hiciste y vuelves a comprometerte a ser mejor el próximo año. Es básicamente una resolución de año nuevo ambientada en la temporada del año nuevo judío. Hasta ahí todo bien, pero expiación. ¿Cómo se hace la expiación? La palabra misma se descompone en unificación, es decir, ¿cómo hace uno para estar con Dios? Se describe el uso de la palabra pecado, en hebreo es capará, que de ahí sale Kippur, o sea, de Yom Kippur. Y la palabra expiación tiende a parecer arcana a los oídos modernos y mucho menos relevante que esto de mejorar a la persona por arrepentimiento. Yo podría decir que la expiación puede ser el concepto judío más subestimado. Para explicar el por qué, es útil considerar una afirmación interesante del historiador Wilfred McClay, quien argumenta que el periodo moderno ha desencadenado en una especie de malestar, porque mucha gente, al reflexionar sobre todo lo que está mal en el mundo, siente un sentido de responsabilidad o incluso culpa.
aunque las personas tienen un sentido, un fuerte sentido, del bien y del mal, no tienen un mapa de rutas. Para resolver y experimentar la catarsis de sentirse en paz con el mundo. No saben cómo hacer. Por muchas sesiones de terapia, de análisis, esa culpa no desaparece. Es la culpa, la famosa culpa judía, que la puede tener todo el mundo. Este sentimiento de culpa. Siempre, por más que se haga lo que se haga, está viva y coleando. McClake argumenta que la sociedad premoderna tenía una serie de tecnologías, perdón, que la gente podía usar para limpiar este sentimiento de maldad y resolver la propia conciencia. Estas tecnologías eran rituales religiosos tradicionales de expiación. Ya las fuentes fueran judías, cristianas o de otro tipo. En ausencia de estos rituales, nos resulta difícil deshacernos de la culpa. Cuando rastreamos estos rituales hasta su fuente, encontramos algo fascinante. La Biblia, el Pentateuco, presenta un relato extenso de cómo los sacrificios, tanto individuales como comunitarios, se llevaban a cabo para resolver el pecado. Esto se hacía continuamente, pero el más extenso de estos sacrificios se llevaba a cabo el día de la expiación, Yom Kippur, con una cabra sacrificada en la parte más interna del templo. No vamos a entrar en todos los detalles de cómo se hacía, que eso hoy no tiene sentido. Y su contraparte enviada lejos al desierto. Ambos brindaban expiación por los pecados del pueblo de Israel. Esto lo hacían los Kohanim. Cuando se habla de esta expiación, la Biblia usa una variedad de metáforas. Limpiar una mancha, quitar una carga pesada, pagar una deuda. Pero cualquiera que sea la metáfora de uno para el pecado y su resolución, experimentar la corrección de un mal es significativo, no solo en términos rituales, sino que como parte de la fenomenología humana. Qué palabras difíciles. Entonces, ahora que el templo fue destruido y no se puede traer sacrificio, como el pueblo judío, tanto individual como colectivamente, logra la expiación.
un punto de vista que parece surgir de una lectura directa de los pasajes bíblicos que predicen la destrucción del templo es que Israel ha perdido su capacidad de efectuar fácilmente la expiación. Pero los rabinos del Talmud tuvieron una respuesta radical. En ausencia de los sacrificios de Yom Kippur, el mismo día, el día de Yom Kippur, es en sí mismo la expiación. Inclusive, ya esto lo he dicho en un shiur anterior, muchos rabinos argumentan que aquellos que no se arrepienten, inclusive aquellos que rechazan por completo el concepto del día de la expiación, también son expiados. O sea que quieran o no quieran, pidan o no pidan, todos somos expiados. Esta idea implica la idea de que Dios de gracia ofrece resolución de culpa a aquellos que no la merecen, o incluso aquellos que no la piden. O sea que Dios perdona a todos. Fijarse cómo varía el concepto totalmente de una visión rabínica. En lugar de que la destrucción del templo signifique que Dios ha abandonado a Israel, Dios ha abrazado a Israel. Hoy, celebramos el día de la expiación no con rituales de sacrificio, sino con oraciones rituales. Recordamos nuestras faltas y las lamentamos. Y prometemos hacerlo mejor. Pero también nos acercamos a la fuente divina de la gracia más allá de nosotros mismos. Gran parte de la liturgia tradicional de Yom Kippur relata el proceso de los rituales de expiación que solían tener lugar en el templo, que involucraba cabras, sangre y la limpieza o eliminación del pecado. Al recordar estos rituales inusuales que alguna vez realizamos los judíos y al pedirle a Dios que resuelva nuestros pecados en Yom Kippur, aceptamos el papel del ritual para lograr la catarsis de la expiación. Permitimos que ese proceso tenga lugar no solo metafísicamente, sino que también en nuestra autopercepción. Los días santos mayores, Yamim Noraim, son importantes por la oportunidad que nos brindan de arrepentirnos y mejorarnos a nosotros mismos en la medida de lo posible. Pero son igualmente importantes
Porque nos enseñan que en algún momento, entiéndase bien, en algún momento necesitamos de la gracia de Dios para resolver completamente nuestra culpa. Si no, no la resolvemos. Que tengamos son moil todos los que ayunamos a partir de hoy, y que todos tengamos un Gmar Hatimatova. Nos seguimos viendo.